Hoy por hoy a Coruña. Pablo Díaz Bouza y Teba Chacón. Pues eso, que 12:40 minutos y que estamos en el Hoy por Hoy a Coruña, iniciando la semana de lunes caluroso. Bueno, ahora nos cuenta todo Teba Chacón. Teba, muy buenas. Muy buenos días, iniciando la semana, iniciando la primavera, estamos iniciando un montón de cosas. Maravilloso. Yo fui a la playa este fin de semana. Estaba fría. Hombre, estaba calentísima, por favor. No se pueden imaginar los oyentes lo calentita que estaba el agua este fin de semana en la ría de Betanzos, por favor. Bueno, cuidado porque a lo mejor hoy Pablo amenaza con repetir. Amenazo con volver a ir a la playa si se mantienen estos 20 grados que tenemos casi ahora. Bueno, venga, vámonos con el tiempo. Viván, la primera con V y la segunda con B, patrocina el tiempo. Comienzo de primavera, lo decíamos, que ha llegado en forma de día espléndido, de gafas de sol y abrigos en la mano, porque llegaremos a los 19 grados, no se prevén precipitaciones, va a ser un día, por tanto, apacible y tranquilo. En lo meteorológico, creemos que no del todo en lo que tiene que ver con el tráfico. Vamos a comprobarlo en la sala de pantallas. Talleres Carrera, concesionario oficial Citroën, patrocina el tráfico. Allí nos espera Juan Naya. Hola, Juan, muy buenos días. Juan. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está la cosa? Bueno, complicada, en la zona de Alfonso Molina, Avenida San Cristóbal, está ya, bueno, pues la marcha de los camiones. Bueno, entraron aproximadamente a las 12:20 en la Avenida Alfonso Molina. La idea, por lo menos el itinerario previsto, es que continúen por Avenida de San Cristóbal, carretera Baños de Arteixo, vaya a la tercera ronda y luego vuelvan otra vez por Severo Ochoa, otra vez Avenida San Cristóbal, túnel de Iris, para acabar en el puerto. Es un poquito a lo mejor rollo decir todo esto, pero es bueno que los conductores lo sepan para que en la medida de lo posible lo puedan evitar. No sabemos el tiempo que va a durar porque van a una marcha muy lenta y la verdad es que es una marcha bastante larga. Conectaremos con ella y volveremos a dar aviso pues para esos conductores, igual que tú lo has hecho ahora. Juan, ¿hay alguna incidencia? No, ninguna destacada, ningún accidente registrado hasta el momento por el equipo de atestados. ¿Y alguna previsión más que quieras darnos? No, la más destacada esta. Bueno, pues que tengáis buen día en todo caso. Gracias, buenos días. A ti. Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru, XV Forester e Impreza, líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil. Calcar, concesionario oficial para la provincia de A Coruña. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Bueno, Teba, comenzamos hablando de esa expedición que llegó ayer a Coruña después de recorrerse tantos y tantos kilómetros que separan nuestra ciudad de la frontera de Polonia con Ucrania. Eso es, serán recibidos entre vítores y aplausos a su llegada al Parque de la Avenida de Arteixo junto con una treintena de mujeres y de niños. Algunas se quedarán en Coruña, otras se van a repartir por familias de toda la provincia. Y para recibir a esa comitiva, entre otras personas, estaba nuestra alcaldesa, Inés Rey. Buenos días, alcaldesa. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, nos quedamos, o yo por lo menos, con una cosa que dijo anoche, que a Coruña les abre las puertas para ser a partir de ahora su hogar. Pues sí, A Coruña siempre ha sido una ciudad solidaria, una ciudad acogedora, lo demostramos en la pandemia, lo volvemos a demostrar ahora en una crisis humanitaria tan grave como esta, provocada por este horror de la guerra en Ucrania, y ayer, bueno, pues los recibimos con los brazos abiertos en lo que va a ser su hogar, sus familias, las de acogida, pero también su nueva familia en la ciudad, todos los coruñeses y coruñesas que demuestran pues ese espíritu solidario y acogedor, y exponente de ello pues son los bomberos y policías locales que participaron en esta expedición, que estuvieron viajando estos últimos días y que se fueron hasta la frontera para traer a estos 30 refugiados, y que son pues un orgullo para la ciudad y un ejemplo de cómo somos. Pues alcaldesa, permítame entonces que saludemos ahora a David Hermida, que es precisamente pues uno de esos bomberos que ha estado al frente de la organización de todo este dispositivo. Hola David, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días y bienvenido, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Decíamos, 3.000 kilómetros entre A Coruña, Polonia y el regreso, esas 30 personas rescatadas y con la esperanza, ¿no?, para muchas familias. Pues sí, la verdad es que sí. Ya es que poner una palabra, pues sería
esperanza para que esta gente pues, tenga la oportunidad de, no sé si eso, de poder volver a empezar o continuar, porque bueno, cada situación de cada uno de ellos, porque estos 3 días que hemos compartido, hemos intentado pues conocer cuál era la situación allá, qué dejaban, qué traían, y la verdad es que es terrible. Es una situación que te pones a pensar qué harías tú en tu caso, pues la verdad es que es muy, muy complicado. Ojalá que puedan empezar a nosotros, como hemos implicado tanto, seguiremos o intentaremos seguir en contacto con esta gente que hemos traído y pues ya ayer. David, es que digo porque te estamos perdiendo. No sé si estás en manos libres. Pero no, estoy con el teléfono. Ahora. Lo que acabas de hacer ahora, lo que sea que hayas hecho, haz así. Acercarlo más, acercarlo más a la oreja. Sí, porfa, que si no te estábamos perdiendo ahí. Sí, Vale, sí, puedes volver a responder, porfa. Sí, claro que sí. Sí, nada, decía que eso, que esperanza, que era lo que decía Isaí, esperanza es lo que creemos que esta gente viene con esa idea, ¿no? De empezar de nuevo o de poder continuar, que esto sea algo temporal y a lo mejor pues poder volver en breve a su hogar y bueno, que desde nosotros, en nuestra pequeña medida, no solo es haberlos traído, sino es a partir de ahora se han convertido en una parte importante también de nosotros, de todos los que hemos hecho esta expedición, e intentaremos seguir en contacto con ellos para que si necesitan algo, pues poder seguir ayudándoles. ¿Con qué situación os topasteis al llegar? ¿Cómo están las cosas por la frontera? Nosotros tuvimos la suerte, entre comillas, de gracias a la buena gestión de AGA Ucraina, no tuvimos que acercarnos tanto a la frontera. Tuvimos que quedarnos a unos 60 kilómetros y ahí es donde esta gente consiguió, con un autobús, que lo tienen ya mucho mejor organizado que en las primeras expediciones, no tener que acercarnos tanto allí, con lo cual nosotros no hemos visto con nuestros ojos la desorganización y el caos que nos habían dicho que nos podíamos encontrar allí. Nuestro intercambio fue muy sencillo, ellos llegaron al punto acordado toda la gente que teníamos prevista, la recibimos allí, les entregamos la ayuda toda que llevábamos de material necesario para allí, para ellos, y nada, los presentamos, los fuimos conociendo, los subimos al autobús y se inició el viaje. Con lo cual allí nuestra sensación no fue la que se pudieron encontrar otros grupos anteriores porque no tuvimos que ponernos justo en el punto fronterizo, nos quedamos un poquito. Antes de que partieseis, antes de que os marchaseis para allí, nos habíamos acercado hasta el parque de bomberos a ver cómo os estabais preparando y allí comentamos la posibilidad de que hubiese una segunda oportunidad, incluso una tercera. Bueno, no sé si os lo planteáis, evidentemente ahora descansando, pero bueno, sí, el hecho de poder volver. Sí, esto es algo de lo que quedamos hablando ayer de noche, de bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué más se puede hacer? Y cualquier vía está abierta. Está claro que nosotros seguiremos implicados en esto y bueno, en esto y en lo que pueda surgir en otras causas, pero bueno, ahora en este momento estamos con esto. Y cualquier cosa es posible. Si hay posibilidad de traer otro grupo, porque hay aquí la posibilidad de que sean acogidos y que igual que estas personas tengan aquí un sitio donde poder reiniciar su vida, pues nosotros estaríamos dispuestos a hacerlo. Y si es de otra forma, pues lo mismo. Cualquier vía que sea para poder ayudar, no la descartamos. Pues David Hermida, muchísimas gracias también, que queríamos empezar contigo, además de con la alcaldesa, contigo este programa para que nos contases cómo visteis allí las cosas y también pues mandarte también nuestro cariño, evidentemente. Pues nada, gracias por el seguimiento, por la preocupación, gracias también a la alcaldesa por el recibimiento de ayer y nada, aquí seguimos para lo que haga falta. Muchas gracias, pues un abrazo. Gracias. Un beso, Gracias, David. hasta luego, chao, gracias, chao. Alcaldesa, retomando con usted y respecto a esas familias que sí que se quedan en Coruña, decíamos que otras se van a ir a otros puntos de la provincia, a otros puntos de Galicia, pero bueno, a las de aquí, las que se quedan aquí, ¿cuál va a ser ese seguimiento por parte del concello? Bueno, pues como decía, ¿no? Estas familias que se quedan, algunas estarán en la ciudad y otras en el resto de la provincia, trabajando con las entidades como AGA Ucraina, que decía ahora David, y también con ACSEM y Cruz Roja. Vamos a colaborar desde el primer momento. Hemos estado trabajando con ellas para coordinar toda la ayuda y además de poner en marcha una serie de medidas propias por parte del Concello. Como sabéis, anunciamos la creación de esa oficina municipal de atención al pueblo ucraniano, la OMAPU. Hoy puedo confirmar que ya está funcionando en la calle Matadero 68, que tendrá personal especializado y también una intérprete, una traductora.
Hemos habilitado un correo electrónico que es omapu@coruna.gal y además de las líneas del 010 para dar información a todos aquellos que pues quieran colaborar, bien como familias de acogida o bien de alguna otra manera, y a todas estas familias haremos también un acompañamiento y una atención psicológica porque pues el drama que están viviendo así lo merece, ¿no? Además de eso, hemos puesto 6 viviendas a disposición de las diferentes administraciones para la acogida y vamos a destinar ayudas de emergencia municipal y el programa Flote de la Fundación Emalsa para cubrir las necesidades básicas que puedan tener mientras se les tramita y se les reconoce el estatuto de refugiado, y ya pasan a estar coordinados por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Mientras esos trámites administrativos que llevan unos días se van haciendo, el ayuntamiento es quien va a disponer de toda esa ayuda económica para atender las necesidades de las familias que han llegado a la ciudad. Alcaldesa, una de esas personas es un niño, estaba pendiente de visitar el hospital. ¿Cómo está? Pues ayer llegó bien, sonriente, muy hablador. La verdad es que verborrea, no entendíamos nada, pero nos hablaba muchísimo y nos decía que tenía muchas ganas de aprender español para poder comunicarse con nosotros. Estaba contento, su madre estaba muy emocionada y ayer por la noche lo acompañó la concejala Yuya Neira al sitio en el que se quedaban, y esta mañana pues ya ha ido al Hospital Materno Infantil. Bueno, alcaldesa, hablando de otros asuntos, pero siguiendo con la actualidad, en unos minutos se marcha para el Hospital de A Coruña precisamente, pero porque allí tendremos también al todavía presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en esa presentación del proyecto de ampliación del CHOAC. No sé si despejaremos ya todas esas dudas que puedan quedar todavía del proyecto. Bueno, y es un día muy relevante porque efectivamente, como dices, se presentará el proyecto del nuevo CHOAC. Ahora a la una un paso más y un paso importantísimo para saldar lo que era una deuda histórica a nivel de infraestructuras sanitarias que había con la ciudad, y se presenta ese nuevo proyecto con un modelo de ampliación que es además el que siempre hemos defendido desde el gobierno municipal y yo misma incluso antes de ser alcaldesa, ¿no? Y se presenta allí y un proyecto que donde el impulso precisamente del gobierno local ha sido determinante. Hemos puesto a disposición de la Xunta una parcela en Eirís, muy cercana al hospital y valorada en 2,3 millones de euros, y además hemos fijado una inversión municipal de 26 millones, que es la que viabiliza en buena medida un proyecto, como digo, importante para la ciudad y que demuestra que la mano del gobierno municipal estará siempre tendida para que la ciudad avance. La Xunta va a tener siempre la leal colaboración y cooperación de mi gobierno para proyectos importantes para la ciudad, sobre todo en materia sanitaria. Se demuestra con el CHOAC, también con el Centro de Salud de Santa Lucía, un proyecto que se ha retomado y que está ya en fase de redacción, consensuado con el Sergas, y una manera que entendemos que de trabajar que tiene que ser así, ¿no? Colaborar y cooperar lealmente con otras instituciones para desbloquear y sacar adelante proyectos importantes para la ciudad. El nuevo CHOAC lo va a hacer. Pues, alcaldesa Inés Rey, nos vemos en unos minutos porque yo me voy a subir hasta el hospital también. Bueno, pues allí te veré. Así que allí que nos vemos y para ver qué nos tienen que contar. Muchísimas gracias por Buen día, acompañarnos. Inés. Gracias a vosotros, que tengáis buena semana. Igual. El tiempo se acaba. La liquidación total de Mercamueble Narón también. Últimas semanas. Los descuentos llegan al 80%. Sí, hasta 80% de descuento en muebles y decoración. Es una oportunidad única. Liquidación total por cierre en Mercamueble Narón. Últimas semanas. Polígono a Gándara, frente a Odeón. Y damos la bienvenida ya a Adrián Candal, tiempo para los deportes en Hoy por Hoy a Coruña. Hola Adri, muy buenas. Hola Teba, buenas, ¿qué tal?
Pues con no demasiadas buenas noticias en el Depor, ¿no? Con la lesión de Miku. Sí, se puede decir que hay una notable alarma en el Deportivo por la lesión de Miku. Y es una lesión, yo creo que, bueno, lo vamos a hablar en Coruña Deportiva, lo vamos a analizar, pero obviamente Borja no quería que se lesionase, pero se podía haber evitado, ¿no? En cierto sentido. ¿Por qué? Porque se produce en el minuto 89 del partido, casi al final. La intención de Borja era pues probablemente darle otra vez todo el partido a Miku, y sabíamos todos, sabía también Borja, que la próxima semana no iba a tener a uno de sus delanteros, a Noel, porque se va con la selección española sub-19. Por lo tanto, casi una jugada del destino, del karma, minuto 89, y se lesiona a Miku. Al principio todo apuntaba a que el propio Miku tenía esa sensación de que era pues, un agarrotamiento, que podía haberse quedado en un pequeño susto, pero hoy las pruebas médicas han revelado pues, una mala noticia, y es que se ha roto Miku. Son 3 semanas probablemente lo que vaya a estar en el dique seco, más o menos serían como 21 días lo que marcaría el protocolo médico. Estamos hablando de que no va a llegar, lógicamente, ni para el partido de Vigo, ni para el de Majadahonda, y probablemente, pues ahí esté en duda todavía que pueda llegar al partido ante el Bilbao Athletic. Ese es el escenario más realista ahora mismo para el regreso de Miku, es decir, 3 semanas de baja. Es una micro rotura que lo va a dejar fuera pues estas próximas jornadas. Así que es la zona del semitendinoso, es peor de lo que inicialmente pensaban todos, y como te digo, pues esto deja un poco mal parado, una gestión que deja un poco entredicho lo que ha hecho Borja Jiménez, porque, insisto, teniendo en cuenta lo que quedaba por delante, que era un partido siguiente ante el Celta B, donde ya ibas a tener problemas en la delantera, bueno, pues forzó bastante y Miku no va a estar. Esto se suma además que es que precisamente en ese partido Miku tampoco es que estuviese haciendo un gran encuentro. Me refiero, bueno, pues yo creo que pedía un poco, nos lo decían nuestros entrenadores, nos lo decían en el carrusel, pedía un poco también, un poquito de descanso. Fíjate que lleva cerca de 2.100 minutos, algo más, en toda la temporada, que casi siempre que juega lo hace los 90 minutos, y que está en un momento de gol también bastante bajo. No marca desde el primer partido de este año, frente al Talavera, y bueno, pues no va a poder marcar en las próximas 3 jornadas porque va a estar lesionado. Así que vamos a ver ahora, lo vamos también a presentar en Coruña Deportiva, qué opciones puede tener Borja para el próximo partido, que se las trae ante el Celta B. Es un partido que bueno, pues debe servir para que el Depor siga su línea de victorias. Consiguió la primera, que esperemos de muchas, el otro día ante la Cultural Leonesa, pero que va a jugar ante los cachorros del eterno rival, ante el filial del Celta B, pues muy menguado, como te digo, en ataque. A ver qué ocurre en ese partido. Bueno, como nos decías que llegaba esa lesión al final de este último partido, que ganaba el Depor gracias a ese doblete de Quiles, ¿no? Sí, ese doblete de Quiles, que por cierto, Tebas, es el único que nos queda en cuanto a delanteros para ese partido ante el Celta B. Se afianza, digamos, en ese puesto de Pichichi con 12 goles y, oye, la verdad que demuestra que ahora mismo tiene la sangre fría auténtica que se necesita en momentos como este, ¿no? El primer gol es un golazo, cómo hace ese movimiento, ese control pues en el área grande y busca el hueco, un remate seco y que bate por bajo el portero de la Cultural. Y luego el segundo, que fue él el que se atrevió a lanzar el penalti, ¿no? Bueno, podía ser Miku, podía ser él, y finalmente él lo pidió. Y luego también del penalti vamos a destacar la jugada un poco tipo Azpilicueta que ha hecho Alex Bergantiños. Azpilicueta, bueno, pues fue noticia porque en un partido determinado él cogió el balón como si fuese a lanzar el penalti, no lo fue a lanzar, ¿y qué hizo? Pues acaparó un poco todas las presiones que hay antes de un penalti, ¿no? Pues oye, el portero que te viene, el defensa, te viene un poco ahí a protestar, a calentar. Pues esto lo hizo el otro día Alex Bergantiños. Fue el penalti, agarró el balón Alex como si fuera a lanzar y pues ahí le vino el portero, gritos al árbitro, los delanteros, toda esa presión, todo ese mal rollo se lo comió Alex como una esponja y luego llegó, pues como quien no quiere la cosa, desde atrás Quiles y marcó el gol. Bueno, pues es también otra de las jugadas a tener en cuenta del partido del otro día. Ante la Cultural, que como te digo, bueno, sirvió para que el Depor fuera a ganar, pero no sé si te lo he dicho, pero te lo digo, no fue un buen partido tampoco del Depor, que deja muchas dudas. Todo esto... Lo sabía porque os escuché, así que... Claro, bueno, pues no quedamos muy contentos, ¿no? Fue una derrota cuya sensación que tienes es que el rival fue bastante flojo, de lo más flojo que pasó por Riazor, y que eso pues ayudó a que el Depor respirase un poco. A ver si esto sirve para que siga respirando, porque tiene que ganarlo, me da la impresión, prácticamente todo, si quiere soñar con el primer puesto, pero luego también está el playoff. Qué difícil lo que queda por delante, pero bueno, ahí estaremos y vosotros estaréis esta tarde en Coruña Deportiva y imagino hablaréis también de lo que ha sucedido en el Básquet Coruña, aunque ahora no nos da tiempo. Adri, gracias. Bueno, pues nada, perdió el Básquet Coruña, así que lo podemos decir ante el equipo de Pau Gasol, 7-2, 9-6, así que no salen bien las cosas tampoco
tampoco para el Básquet Coruña. 3:20 ahora, llegamos a la 1 de la tarde con las horarias, los servicios informativos y en nada estamos de vuelta con más Hoy por Hoy a Coruña. Es la 1:00 en Canarias. La Comisión Europea ve con buenos ojos el cambio de postura de España respecto al Sáhara Occidental. A preguntas de nuestra corresponsal, de Griselda Pastor, hace unos minutos, la portavoz de la Comisión ha hablado de la necesidad de una solución justa y acorde a la resolución de Naciones Unidas, pero destaca los beneficios que puede traer mejorar la relación con Marruecos. Griselda, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo que no hace es pronunciarse sobre el impacto en la llegada del gas de Argelia a Bruselas. Eso sí, saluda, como tú has dicho, los esfuerzos por mejorar la relación con Marruecos, aunque recuerda que la solución debe ser justa, durable, mutuamente aceptable, política y basada en las resoluciones de Naciones Unidas. L'Union européenne réaffirme son appui aux efforts du secrétaire général de l'ONU pour poursuivre le processus politique. La Unión reafirma su apoyo a los esfuerzos del secretario general de Naciones Unidas para seguir con los esfuerzos para llegar a una solución política justa, realista, pragmática, durable y mutuamente aceptada, basada en las resoluciones de Naciones Unidas. Sobre el gas, que formaba parte de la pregunta, nada, por el momento al menos, Bruselas no está facilitando ningún tipo de posición sobre si habrá o no un impacto en ese tema. Pues prácticamente al mismo tiempo, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha responsabilizado a Pedro Sánchez de incumplir el mandato de los ciudadanos por este asunto. Acaba de decir Díaz que no comparte el cambio ni tampoco las formas con las que se ha anunciado. Amplía Ana Fernández Vila. Sí, la vicepresidenta Díaz ha acusado a Sánchez de actuar de forma opaca, sin contar con sus socios y de tomar una decisión que es incoherente, por la que siguen esperando explicaciones por parte de sus socios. Es más, Díaz ha señalado que todavía tiene una conversación pendiente con el presidente. La escuchamos. Quien está incumpliendo el mandato de país es el presidente del Gobierno y efectivamente, como saben, soy muy respetuosa con las competencias de cada ministerio. Pero es verdad que somos un Gobierno de coalición y los asuntos de fondo se dialogan entre las partes. Tanto Díaz como la dirección de Podemos han descartado hoy que vayan a romper con el PSOE y a salir del Gobierno. No son ellos los que han incumplido su palabra. Dicen el error es del PSOE, ha dicho la portavoz de Podemos, Isa Serra, que ha lanzado también un aviso. El Gobierno necesita estabilidad, dice, y eso pasa porque el PSOE cumpla con el programa de Gobierno. Sobre la guerra en Ucrania, las autoridades de la ciudad portuaria de Odesa, la principal salida al Mar Negro de ese país, han confirmado este mediodía que Rusia ha atacado las afueras de la ciudad por primera vez. Amplía Ángel Villascusa. Se trata así de los primeros bombardeos de Rusia contra la ciudad portuaria de Odesa, al suroeste del país y principal puerto civil y militar de toda Ucrania. Según el ayuntamiento, los bombardeos han afectado a viviendas y a un centro comercial, aunque afortunadamente no hay víctimas civiles. Esta mañana, el alcalde de la ciudad ha visitado las casas de algunos vecinos afectados. Decía que estos son edificios residenciales donde solo vive gente pacífica y que primero fue Chernigov, luego Mariupol, Mykolaiv y ahora ha sido el turno de Odesa. Precisamente el Ministerio de Defensa ucraniano ha dicho hoy que gracias a la resistencia de Mariupol, donde los rusos han concentrado sus ataques, otras ciudades ucranianas se han librado hasta ahora de los bombardeos. Continúan las marchas lentas de los transportistas en algunas ciudades. Es el caso de Madrid, de Barcelona o de A Coruña. En esta última ciudad está Marcos San Luis. Adelante. Decenas de camiones circulan ya en caravana por la ciudad de A Coruña en el inicio de la segunda semana del paro de transportistas por la subida del precio de los combustibles. Camiones que circulan por el polígono empresarial de Agrela se van a dirigir al puerto de A Coruña. Allí hace una semana comenzaba precisamente esta protesta a la que poco a poco se han ido sumando más camiones y más asociaciones representantes del sector. Camiones que a esta hora no dejan de hacer sonar sus claxons por la ciudad coruñesa. Y nos queda la información del deporte. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Antonio, buenas tardes. La noticia del lunes sigue siendo el buen partido que hizo anoche el Barcelona en Santiago Bernabéu, ganando al Real Madrid por 0-4 en un clásico que a priori parecía intrascendente y del que el Barça y Xavi salen reforzados, mientras que el Real Madrid y sobre todo Ancelotti salen señalados. Me emociona pues cómo corre la gente por el equipo, el trabajo, cómo entrenan. Hoy íbamos 0-4 y parece que ya nos relajamos. No es así. El respeto es ese. Si podíamos haber metido un quinto o un sexto, pues también. Es duro porque es un clásico, porque la afición... Para la afición, jugar contra el Barça, lo sentimos mucho por esto, pero es un golpe, punto, hemos perdido una batalla, ha salido todo mal en este partido.
El Real Madrid sigue líder de la Liga con 9 puntos sobre el Sevilla y 12 sobre Barça y Atlético de Madrid, aunque los azulgranas tienen todavía un partido menos contra el Rayo en el mes de abril. Hoy no hay más Liga en primera, pero sí en segunda con el Tenerife de Almería a las 9, partido que enfrenta a cuarto contra segundo. Además, el fin de semana nos deja el segundo puesto de Carlos Sainz en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1. La carrera la ganó su compañero Ferrari Charles Leclerc. Hoy he sufrido durante toda la carrera, me hubiese gustado ser yo el que hubiese ganado, ya pensando en cómo puedo encontrar esas 2-3 decimitas por vuelta que me faltan, que me han faltado hoy para estar en la lucha por la victoria, que estoy convencido que las acabaré encontrando. Y segundo también fue Rafa Nadal, que con problemas en el pecho y con dificultades para respirar perdió la final de Indian Wells contra Fritz. Y esta semana tenemos partido de la selección española, juega el sábado contra Albania en Barcelona y se concentran mañana en Las Rozas con la novedad de Hugo Guillamón, el centrocampista del Valencia, que sustituye a Diego Llorente, que se lesionó en el partido de Leeds, así que Guillamón sube de la sub-21. Que necesitas gafas. ¿Qué graduación tienes? Presbicia, miopía, astigmatismo, hipermetropía, ¿cuánto? Graduados. ¿Te gradúas este año? ¡Voy a ir al baile! Sí. ¿Hiciste fiesta de graduación? Eso fue hace ya mucho tiempo. ¿Para qué sirve tener el graduado? ¿Grado arriba? ¿Grado abajo? ¿Te importa? ¿Te apañas con los grifos modernos para graduar la temperatura del agua? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche hacemos el Faro Graduar en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Es todo, sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias, y en tiempo de hora 14 con José Antonio Marcos. Cadena SER. Servicios informativos. Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos detergente Dixal líquido gel 75 lavados o polvo 75 cacitos, 7,95 €. Y tomate frito Solís, frasco 725 gramos, 1,15 €. Gadis, en confianza. Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021-2022. E agora novas increíbles do Combo Infinito R. Hoxe estamos con Moncho, un rapaz que sacou a carreira de medicina vendo titoriais. Vente tamén a R e experimenta o increíble Combo Infinito. Fibra, 2 liñas de móvil con xigas ilimitados e tele por só 49 € ao mes todo un ano. E agora proba fibra 1 giga simétrico, 3 meses polo mesmo prezo. R, a compañía importa. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... ...Radio Coruña... ...Cadena SER... Hoy por hoy a Coruña... ...Eva Chacón y Pablo Díaz Bouza. Yo me siento feliz, yo me siento contenta también y muy orgullosa de mí. Me ha ayudado mi familia, mis amigos y aparte también Rosa. Rosa tiene una tienda, es simpática, es buena gente, tiene el corazón limpio. Rosa se merece un premio, es muy grande. Señoras, señores, queridos amigos, el premio al comerciante del año del barrio de San Carlos es para Rosa Merino. ¡Enhorabuena! Hola, Rosa, te hemos engañado un poco. Mucho. Para que vinieras hoy aquí. Esta noche quiero darte las gracias por ser tan trabajadora, por recibirme siempre con una sonrisa, por preguntarme por mi vida, por ayudarme con la compra. Tú haces que mi vida sea más bonita y me ayuda y te merece esto y mucho más. Es el día del síndrome de Down y este es el agradecimiento de Alba a Rosa, su panadera, y una manera diferente y maravillosa de conmemorar este día en el que saludamos a Manuel Rego, que es director ejecutivo de Downs Experience. Hola Manuel, muy buenos días. Hola Teba, ¿qué tal? Buenos días. Pues bien, emocionados escuchando ese homenaje a la sociedad que la gente de Down España quiere hacer este año, pero en realidad quien ha tenido de cerca Manuel en su vida o tiene una persona con síndrome de Down siente exactamente eso, un agradecimiento enorme, infinito, pero hacia ellos, ¿no? Por mejorar y tanto nuestras vidas. Pues sí, la verdad que hoy es un día especial, es el Día Internacional, el Día Mundial de Síndrome de Down.
Y la campaña de Down España este año ha sido muy emocionante, porque al final está dando las gracias a todas aquellas personas que tienen relación directa con nuestros chicos y nuestras chicas. Y bueno, la verdad que el vídeo y la comunicación que han hecho este año es muy emocionante, ¿no? Dar las gracias de esta manera, ¿no? Muy bonita. Nosotros la colgaremos también en redes sociales porque, bueno, en este caso Rosa es la panadera de Alba, pero vaya el homenaje pues para cada camarero o camarera, para el conductor del autobús, el cajero, la cajera del supermercado, en fin, ¿no? Pues toda la sociedad que les da también su sonrisa y su cercanía. Sí, nosotros en la medida que podemos desde Down Coruña estamos intentando siempre, bueno, pues en esa dirección integrar a nuestros chicos, a nuestras chicas en distintos proyectos, ¿no? Y hoy pues también queríamos aprovechar el día de hoy para agradecer a todas estas personas, a todas estas empresas, a todos estos clientes, ¿no? Que vienen todos los días al kiosco o que colaboran directamente con nosotros en otros proyectos, pues darles las gracias por su colaboración y por su participación, ¿no? Hay que aprovechar, sí. Y con esa labor que estáis haciendo en el kiosco Down Experience, mira, fíjate, el viernes al salir de la radio escuchaba a unos turistas, bueno, por el acento estaba claro que de Coruña no eran, y estaban pasando por delante del kiosco y diciendo, bueno, a lo largo del fin de semana tenemos que venir sí o sí. O sea, que ha traspasado un poquito ya los marcos de nuestra ciudad. Sí, el proyecto del kiosco, como sabéis, el año pasado pues tuvo mucho impacto gracias también a vuestra colaboración, la de los medios, ¿no? Y ha llegado a toda España, ¿no? Han salido las noticias en informativos a nivel nacional. Nos han invitado a congresos nacionales de gastronomía, donde hemos estado presentando el proyecto. Quiero decir, el proyecto la verdad que ha sido un éxito en ese sentido. Y bueno, seguro que seguiréis haciendo cosas e informándonos, te lo pido, Manuel, ¿eh? Sí. Estamos ahí valorando varias alternativas, pero vamos a seguir trabajando en esa línea. Down Experience es la empresa, es el paraguas del cual van a colgar, entendemos que más proyectos aparte del kiosco, ¿no? Vamos a seguir peleando ahí porque, bueno, la verdad que lo estamos haciendo bien, ellos lo están haciendo genial y todos contentos. Entonces, bueno, pues en ese sentido creo que tenemos todavía mucho recorrido. Y si le damos la vuelta al lema de este año y en vez de darle las gracias a la sociedad, se la damos a los chicos y chicas que forman parte del kiosco, ¿tú por qué se las darías, Manuel? Bueno, pues yo se las daría sobre todo por su gran talento y su gran capacidad de adaptación, ¿no? Han sido capaces de en poco tiempo de ponerse frente al público y responder, vamos, como cualquier trabajador, ¿no? Y esto lo han hecho genial, ¿no? Por eso tengo que dar las gracias a ellos y pedirles que sigan así, porque la verdad que estamos encantados, ¿no? Con el rendimiento que están teniendo y con el esfuerzo que están teniendo con los clientes. La respuesta con los clientes es buenísima. Entonces, bueno, pues yo creo que al final ellos son los protagonistas del día de hoy. Desde luego. Y en este 2022 hay además doble celebración porque en este año Down España cumple 30. Felicidades también por la parte que te toca. Bueno, ahí quizás ya le trasladaré yo a la gente de Down España que están haciendo una labor tremenda, pues vuestras felicitaciones, ¿no? Que tengo gente muy cercana a mí en Down Coruña que pertenece a la junta directiva de Down España, o sea que seguramente a lo mejor nos está oyendo y si no lo está oyendo se lo diré yo más tarde. Bueno, es que es importante y hay mucha trayectoria, ya son 3 décadas, pero tan necesario, Manuel. Sí, bueno, las cosas han ido cambiando y han ido mejor, claro, mucho mejor, ¿no? Que cuando Down España comenzó, ¿no? Ahora mismo la integración y la inclusión de nuestros chicos y chicas con síndrome de Down es un hecho pues más que palpable, ¿no? Pero bueno, ahí detrás de eso hay mucho esfuerzo de mucha gente que ha trabajado para que esto fuese así, ¿no? Y Down España pues es una organización que lleva esos 30 años trabajando en esa dirección, ¿no? Y en ese esfuerzo, hoy estáis además haciendo ese esfuerzo en redes sociales también, con ese hashtag, gracias por tanto. Y si queremos participar, Manuel, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues participar en las páginas, me imagino que en todas las redes sociales, ¿sabes? Nuestra agencia de comunicación está dándole mucha importancia
pues simplemente con hacer algún comentario con el hashtag ya nos damos por agradecidos, ¿no? Vale, pues así lo haremos, entonces lo vamos a intentar con ese hashtag. Sí. Gracias por tanto y etiquetando, a ser posible, pues a Down Sí. España. A Down España, porque ahora mismo es un poco la campaña, realmente la están dirigiendo ellos desde Madrid, ¿sabes? Pero nosotros en Coruña también vamos a hacer nuestras cositas, ¿no? Al día de hoy intentando lanzar toda la comunicación que podamos, ¿no? Bueno, después por aquí por la radio nos bajaremos y animamos a los vecinos de A Coruña también a sacar fotos del kiosco y a dar gracias por tanto, porque gracias por esos bocatas de calamares y por todo lo demás. Bueno, los bocatas ahí estamos. Yo creo que ya es un referente, ¿no? Sí, en sí. Coruña, los bocatas de calamares, ¿no? Ya hemos conseguido hacernos un hueco y la verdad que la gente, por lo menos la clientela en general, nos están diciendo que los bocadillos les gustan, que la atención de los chicos es fantástica y entonces, bueno, pues la verdad que estamos muy contentos con el proyecto. Pues dale de verdad las gracias a todos los chicos y chicas que participan en ese kiosco, al resto de Down Experience y de Down Coruña, y te las traslado desde luego también a ti por acceder a la llamada de Radio Coruña en este día del síndrome de Down. Manuel Rego, director ejecutivo de Down Experience, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Nuevos diseños, nuevos colores, nuevas tendencias de moda. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros, solo en Sol Optical. Tienes que Primaver, venir y comprar para presumir de 29. En Coruña, de Style Outlets, Cuatro Caminos y Marinera City. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escola RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del Depor para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escola RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos! Del 14 al 26 de marzo en City Muebles, los mejores descuentos para colchones, bases y canapés. Si estás pensando en comprar un colchón, aprovéchate en City Muebles estos súper descuentos por tiempo limitado, con todas las facilidades en financiación, transporte y montaje. Solo en City Muebles en A Coruña, Avenida Finisterre 260, junto a la calle Barcelona, y en citymuebles.es. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Te ofrecemos las mejores instalaciones y las profesoras más cariñosas. Gratuidad total para todos los niños y niñas en la atención educativa y en la matrícula. Nos encontramos en A Coruña, Ferrol, Santiago, Ourense, Cambre y Culleredo. 20 escuelas al servicio de tus hijos. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Escucha, del 24 al 26 de marzo, Flexicar celebra su gran feria de oportunidades con más de 5.000 vehículos a la venta. Y por cada coche vendido, Flexicar donará 50 euros a la Fundación Pequeño Deseo. Eso sí, solo del 24 al 26 de marzo. Entra en flexicar.es y pide cita en tu concesionario más cercano. Oriental Spa, el auténtico lujo asiático en A Coruña, patrocina esta sección. Pasan 18 minutos de la 1 de la tarde, nos vamos a esta hora hasta el punto en el que se encuentran esos transportistas en caravana en el marco de las protestas iniciadas hace ya una semana por la subida de combustibles, en esa caravana en la que lleva toda la mañana Marcos San Luis. ¿Cómo están los ánimos, Marcos? ¿Cuál es la fotografía a esta hora? Hola, Teba. Bueno, la fotografía en este momento es que la cabeza de la caravana de camiones, de vehículos, se dirige ya hacia el puerto de A Coruña. Los problemas de tráfico son tremendamente importantes porque mientras que esta cabecera de la caravana se dirige, como decimos, ya hacia el puerto, el tramo final de la caravana todavía se dirige en estos momentos hacia el polígono de Agrela, donde hacen el cambio de sentido para dirigirse ya hacia el puerto. Así que la cabecera, pues dentro de 20 minutos
más o menos, me imagino, va a llegar hasta ese puerto de A Coruña, mientras que el resto le va a llevar mucho más tiempo. Hace casi una hora ya que entraban en la ciudad de A Coruña a través de Alfonso Molina, están realizando este recorrido, es decir, se han apartado en Alfonso Molina a la altura de Matogrande hacia la derecha para dirigirse después hacia el polígono de Agrela. Allí han dado la vuelta y, como decimos, en estos momentos se dirigen ya hacia el puerto de A Coruña, que es precisamente el lugar en el que hace una semana comenzaba esta protesta de los transportistas. En aquella ocasión era un grupo, no diré minoritario, pero no eran todos los transportistas los que estaban participando en esa medida de protesta, pero según han ido pasando los días, cada vez más transportistas, cada vez más camioneros, cada vez más asociaciones que representan a los trabajadores de este sector se han ido sumando a esta protesta. Los últimos, los de Ascentra, que lo hacían durante el pasado fin de semana. Así que caravana de transportes en estos momentos, caravana de camiones para dirigirse hacia el puerto de A Coruña, donde van a llegar dentro de 20 minutos en protesta, como decimos, por la subida del precio del combustible. Pues así están las cosas a esta hora, os lo estamos contando en Hoy por Hoy A Coruña, gracias a Marcos San Luis. Gracias, Marcos. Un saludo. Y continuaremos haciéndolo, Os emplazamos a escuchar los informativos de esta casa a partir de las 2 de la tarde, porque se prevé pues, que esos problemas de tráfico y que esa protesta de los transportistas por la subida del combustible continúe. Ahora hacemos una pequeña pausa y seguimos. En Óptica Muiño encontrarás lo más novedoso en gafas de sol y graduadas y en adaptación de lentillas. Visítanos y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño, en Linares Rivas 2, en Sada. Salud para tus ojos. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Te ofrecemos las mejores instalaciones y las profesoras más cariñosas. Gratuidad total para todos los niños y niñas en la atención educativa y en la matrícula. Nos encontramos en A Coruña, Ferrol, Santiago, Ourense, Cambre y Culleredo. 20 escuelas al servicio de tus hijos. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Siempre pega a bailar, rondolemo. Porque que os redore vais que se estamos no inferno. Porque que os redore vais que se estamos no inferno. Se me llama y para dentro y demo, se me llama y para dentro y demo, se me llama y para dentro y demo, me lo soporto, todos son demos. Se me llama y para dentro y demo, se me llama y para dentro y demo, se me llama y para dentro y demo, me lo soporto, todos son demos. Así suena el tráiler de Jacinto, de la segunda producción más reconocida en la jornada del sábado en los premios Mestre Mateo. No queríamos dejar pasar este lunes sin hablar de esa gran fiesta del audiovisual y sin acordarnos, desde luego, de Pedro Brandariz. El sábado tenía lugar un homenaje en el Ágora, el primero de más que vendrán, pero es que el segundo llegaba esa misma noche en estos premios. Así empezaba el momento más emotivo. Pedro Brandariz, Jacinto. Premio a título póstumo para Pedro Brandariz. Faleceu mes pasado. Un actor e cómico entrañable, querido por toda a profesión. O seu último papel no cine foi este Jacinto no filme de Javi Camino. Los 20 años que llevamos haciendo. Y una de las personas que estaban allí presentando además los premios, una buena amiga de Pedro, es Lucía Veiga, también de este programa. Hola, Lucía. Hola, ¿qué tal, Teba? Pues deseando que nos cuentes cómo fue ese momento y luego repasar un poquito la gala también, Lucía. Pues fue un momento, aunque esperado, porque yo creo que todos teníamos o albergábamos esa esperanza de que aunque no lo pueda disfrutar, se lleve a donde esté la satisfacción del Mestre Mateo. Era un momento esperado, pero fue muy emocionante. Fue muy emocionante porque estaban allí pues muchos amigos, compañeros de trabajo muy cercanos, su madrina, y no deja de ser un momento en el que te das cuenta de lo breve que es la vida, ¿no? Y de lo mucho que trabajas para que a veces te lo quiten de un plumazo, ¿no? Como decía, te lo quiten de los fuciños, como decía Arsenio Iglesias. Y además en un papel dramático, que Pedro parece que eso lo conocemos como payaso, como clown, como educador, como dinamizador, pero siempre tenía esa espinita él, además de que le dejasen probar su vena dramática.
Y cuando por fin lo consiguió, pues fue en el momento más dramático de su vida. Exactamente. Pedro, que fallecía hace menos de un mes, pero bueno, que estaba presente absolutamente, y me imagino que entre bambalinas, en el antes, en el durante y en el después, ¿no, Lucía? Sí, se respiraba un poco esa sensación de que, si bien era la gala de los Mestre, y eso es una cosa independiente y esa parte y es totalmente así, en parte era una edición un poco también homenaje, no solo a Pedro, porque hay más compañeros del audiovisual que hemos perdido este año, pero él estaba tan presente entre todos y era algo tan reciente que lo vivíamos casi como ese segundo homenaje del día, aparte del de la mañana. Y aunque cabría seguramente pensar que, pues como ya no está, que un poco los académicos y académicas votaron desde el cariño, yo invito a todo el mundo a que vea Jacinto y que vea a Pedro en su mayor esplendor, interpretando algo dramático y añadiéndole esa faceta al gran cómico que conocíamos y a la gran persona que siempre fue. Y que estaría feliz y orgulloso, además, de esa celebración del audiovisual y de que goce de tan buenísima salud, ¿verdad, Lucía? Sí, porque el audiovisual tiene salud por todos y todas las que pelean día tras día por él, invirtiendo su tiempo, su dinero y su ilusión, sin esperar nada a cambio. Y eso, el primer ejemplo que se me puede venir hoy a la cabeza es Pedro. Claro. Eso era él, sin esperar premios, sin esperar reconocimiento y sin esperar beneficios. Y gracias a eso el audiovisual está vivo, porque no deja de ser una profesión de mucho esfuerzo y de mucho trabajo, pero de muchísima ilusión. Bueno, y tú también puedes ser, Lucía, otro muy buen ejemplo, porque non te esparaxe y también de un lado para otro siempre con un montón de proyectos. No sé, ayer al final quién ganó esa discusión de cuántas veces y quién se había llevado el premio, a cuántas veces habéis presentado la gala. Pues la ganó Yolanda Muiño, ¿cómo no? Claro que sí, un poquito haciendo ese guiño. Yo espero que la gente siempre vaya un poco más allá y se dé cuenta de que detrás de las galas hay guionistas y hay humor y hay retranca, que somos gallegos, por favor, que somos de Galicia. Porque la gente decía, es que están discutiendo por quién presentó más. No, hombre, no. Estamos haciendo un poco también ese guiño a veces a la competitividad que se genera en la profesión, como en todas, y que no deja de ser una tontería. Es una cosa sin importancia, pero es simpática, porque los Mestre tienen que ser al final un momento de humor y de alegría y de confraternización, no de competitividad. No, desde luego, eso, vamos, que quede por delante. Y además, para demostrárnoslo, nos ha recomendado Jacinto, desde luego, pero ¿qué más? Bueno, Hierro, que fue la absoluta conquista de los premios en este año, ¿no? Hierro, una vez más, Portocabo, Jorge Coira, Araceli, bueno, Fran y Pepe Coira, Fran Araujo y Pepe Coira. Está claro de que tienen un poquito cogido el pulso, ¿no? de la factura de calidad, y que al final nos conquistan a todos. Y me gustaría decir una cosa, y con respecto a Hierro, que también siempre se escuchan las críticas de que es audiovisual gallego, pero no es en gallego. Y la industria del audiovisual de Galicia, y es algo que se dijo ayer, no quiere decir, no solo tiene que hacer audiovisual en gallego, no solo porque, sí, mucho, porque es una de nuestras herramientas para defender nuestro país, pero tiene la calidad suficiente para hacer producto nacional. Entonces, en el momento que eso sucede, debemos celebrarlo también. Desde luego que lo tenemos que celebrar, y vaya por delante eso que ha dicho Lucía. Importante reflexión, además, que llega con los 20 años, ¿no? Reconociendo el trabajo de esos profesionales que ahora dan como para hacer producto nacional. E internacional. Internacional, exacto. Y desde aquí, desde un lugar bien pequeñito, además. Sí, creo que lo que hay que luchar es, pues como están haciendo las plataformas y la Mesa por la Normalización y todos los colectivos, porque haya porque nuestra lengua esté en las plataformas, porque haya contenidos en gallego, porque haya doblaxe, porque haya profesionais que cando entramos nunha plataforma a ver unha película, unha serie de factura galega, que podamos vela en galego si queremos, e podamos ver os subtítulos en galego si queremos, e esa é a loita. Aínda non falamos coa xente da dobraxe, que teñen que estar
super contentos polo conseguido en Netflix e porque ven un montón de traballo ademais, pero que non quería pasar esta entrevista tampouco sen falar de Esther Estévez. Oh, Esteriña, que de verdade é unha maravilla. Esther tamén encarna un pouco esa tenrura que temos todo audiovisual, pola xente nova que ven con ideas, que moitas veces, a veces penso que sin querer, que é unha cousa xeneracional, pero que desconfiamos do novo, ¿no? E hai moita crítica con respecto a si digo eu, é un produto audiovisual ou é de redes ou é un TikTok ou é un programa. É unha maravilla. É unha maravilla e hai que abrir a mente, hai que abrir as mentes porque é audiovisual e é galego. Por lo tanto, ore por Esther Estévez, que o disfrute moitísimo e que siga traballando con esa ilusión e con esa brancura que ten, porque é unha maravilla. Ole por ti tamén, Lucía, por moitos máis oles que chegarán, máis veces que te veremos en riba do escenario das Mestre Mateo presentando o que seña, en calquera plataforma. Grazas por entrar no programa, Lucía. Sempre a vos. Un bico grande. Un bico, gracias. Drenmodel es depurativo, Drenmodel es detox, el jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra, sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida, Naturtierra. En Dentalárea somos un equipo de especialistas en tratamiento integral de implantología dental y cirugía maxilofacial. Cumplimos con todos los protocolos y normativas en vigor, realizando estudios previos personalizados a cada paciente en sus tratamientos. Nuestro equipo de cirujanos y médicos pone a tu disposición las técnicas más vanguardistas con tecnologías de última generación. Visítanos en dentalárea.es. Señor, ya tiene su asiento. Para el despegue va en ventanilla y durante el vuelo, pasillo para que estire las piernas. Qué bien sienta cuando te dan el doble. En Citroën Service este mes te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Pirelli para que tú y tu vehículo estéis el doble de seguros. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es. Visítanos en Talleres Carrera, Galileo Galilei 32, Agrela, A Coruña. Carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, open for the chicken yakisoba. Hope there's some left over, I hope there's some left over. Y recibimos ya a Chau Fernández Gago, vamos con la cocina picadillo de cada lunes para empezar bien la semana y con la barriguita llena. Hola Chau, muy buenas. Hola, Teba, buenos días. Y bueno, en realidad, con esta primavera que nos viene, nada, te vamos a pedir recetas fresquitas, pero hoy vamos a preparar un delicioso falso risotto y de postre, brazo de gitano de fresas con nata. Casi nada, Chau. Ya para la primavera, las fresas. Qué ricas, por favor. Bueno, para el falso risotto, a ver, explícanos cómo es esto del falso risotto. A ver, ¿te acuerdas que te comenté, no pude, no sé qué, porque estaba mi hijo Massimino haciendo un risotto buenísimo? Sí. Pues ese es el falso. No es un risotto al uso, de hecho, dándole vueltas al arroz todo el tiempo y tal, pero es un risotto maravilloso. Ay. Entonces, fácil de hacer y ahí va la receta. Venga, pues ¿qué compramos o qué pillamos por casa que tengamos? No, hay que comprar. Mira, sí, porque por casa, a ver, puedes tener la sal, setas, un trocito de jamón, pero no puedes tener un paquete de setas, un paquete de no sé qué. Eso, para hacer una receta hay que comprar. Pues vamos a comprar. Venga, un paquete de tiras de jamón, una bandeja de champiñones fileteados, medio kilo de arroz. Esto a lo mejor sí que lo podemos tener en casa. 1 litro de nata para montar, 2 bolsas de queso parmesano en polvo, sal, una pastilla de ave creme, un vaso grande de oporto, ajo picado, pimienta molida y 6 cucharadas soperas de aceite de oliva. Se pone un cazo al fuego y se hace un arroz blanco como de toda la vida. Normalmente, de toda la vida. Se separa el fuego, se cubre con papel de cocina y se deja reposar mientras preparamos la salsa. Se pone una sartén al fuego con 2 cucharadas soperas de aceite. Se dora el jamón y se reserva, se retira el jamón. Y en la misma sartén ponemos el resto del aceite, el ajo muy picadito, los champiñones que previamente habremos lavado en agua fría. Se dora revolviendo hasta que hayan sudado, porque ya es que los champiñones sueltan agüilla, ¿no? Pues hasta que hayan soltado el agua,
Se añade entonces el oporto, el ave creme, la sal y la pimienta, con eso a gusto de cada uno. Se mezcla bien todo, se baja al fuego y se deja cocer hasta que se reduzca bien el alcohol. Se separa entonces la sartén del fuego, se deja 5 minutos para que temple un poco y se añade la nata, revolviendo bien hasta tener una mezcla homogénea. Se vuelve a poner al fuego y cuando empiece a hervir se añade el jamón y las 2 bolsas de queso. ¡Ay, qué rico! Ay, bueno, y No cómo puedo huele además al resistirme. hacerlo. Se deja cocer a fuego lento, revolviendo continuamente hasta que esté todo bien integrado. Ponemos el arroz en una fuente honda, añadimos la salsa, mezclamos bien y a comer. Y está espectacular, de verdad que está espectacular. Bueno, y que esta salsa se la hemos echado al arroz, pero como está tan buenísima, que da lo mismo a que se la echemos porque es espectacular para la pasta, para Sí, todo, ¿no? Para todo, pero el arroz así, tipo risotto, que te queda como líquido, está espectacular. ¡Ay, qué rico! Bueno, vale, pues después del arroz tenemos que dejar un poquito de hueco para el brazo Para el de postre, gitano, claro. Claro. Pues mira, el brazo de gitano, esto también os lo quiero explicar porque voy a hacer más recetas con esta plancha de bizcocho genovés, que es la del brazo de gitano. Entonces digo, así ya van aprendiendo a hacerlo. Mira, para el bizcocho hacen falta 4 huevos, 100 gramos de harina, 100 gramos de azúcar y una pizca de sal. Vale. Y para el relleno, medio kilo de nata para montar, medio kilo de fresas, 4 cucharadas soperas de mascarpone, 8 cucharadas soperas de azúcar y 2 cucharadas soperas de vinagre de Jerez. Quiero decir que no sea de Módena, que sea vinagre de Jerez o de vino blanco, de manzana, pero bueno. Entonces, lo primero es hacer el bizcocho, que es lo que nos va a servir también para otras muchas recetas que iremos viendo. Batimos los huevos con el azúcar y la sal hasta que doblen su volumen y blanqueen. Añadimos la harina tamizada, mezclando con cuidado con una espátula para que no se baje. Forramos una bandeja con papel de horno, volcamos la mezcla alisando bien, le damos así unos golpecitos para que quede bien y metemos en el horno precalentado a 180 grados 10-12 minutos, incluso pueden ser 14, depende del horno. Hasta que esté doradito, ¿no? Pero sí, pero poquito porque si se reseca se rompe. Vale. Entonces, cuando esté, hasta que esté ligeramente dorado, es importante, lo que te digo, que no esté muy reseco. Ponemos un paño grande de cocina, también sirve un papel de horno. Le espolvoreamos el azúcar glass, colocamos el bizcocho, entonces te queda el papel con el que lo horneaste por debajo. Sacas ese papel y enrollas el bizcocho, formando un rollo con el trapo, que está sin caliente, tal, lo dejas ahí. Mientras tanto, lavamos las fresas, las preparamos. Dejamos unas cuantas enteras para adornar y las demás las cortamos y las espolvoreamos con 4 cucharadas soperas de azúcar y el vinagre. Las dejamos reposar. Montamos la nata con el azúcar restante, cuando está bien montada añadimos el queso, mezclamos hasta que esté bien integrado y dividimos esta masa en 2 partes. Una la mezclamos con las fresas picadas y la otra la reservamos. Desenvolvemos el bizcocho, lo giramos colocadito, ponemos la mezcla de nata y fresas, lo volvemos a enrollar con ayuda del paño, lo vamos enrollando, lo ponemos ya en una fuente, cubrimos con el resto de la nata así ordenadita por fuera y ponemos unas fresitas para adornar bueno, a ver, se puede hacer, yo lo cubrí de nata por todas partes porque era para los niños que les tal, pero si no, los cabeceros se cortan, que se vea por dentro cómo queda la nata enrollada con tal, pero bueno. Que es el la clásica imagen que tenemos del brazo de gitano. Pero esto de enrollar, ¿se nos va a dar bien o es muy difícil? No, es facilísimo, lo enrollas, o sea, tú lo pones, lo vuelcas y lo enrollas primero en el trapo, ya queda flexible el bizcocho. Luego lo abres, pones el relleno y lo vas enrollando con ayuda del pañito, pero que ya te queda, o del papel, pero que ya se enrolla, o sea, no le dio tiempo a enfriarse y a estirarse, y a resecarse. Entonces, está bien, está perfecto. Y nos decías, Chao, que vas a enseñarnos a hacer más recetas ¿ya nos podéis adelantar alguna? Sí, pues dulces y saladas, sobre todo saladas. Es que saladas, sí, es riquísimo. Está riquísimo. Sí, es que te iba a pedir alguna porque he probado alguna y es que le da un contraste buenísimo. Pues buenísimo. Pues mira, se puede rellenar de ensaladilla, se pueden rellenar de langostino, se puede rellenar de queso y salmón. Bueno, se puede rellenar de lo que quieras. Y de queso y salmón es bastante ligero. Y el bizcocho hombre, dentro de ser bizcocho, pero es ligero. Sí. O sea, y sirve para millones de cosas. Y para hacer dulces de chocolate, para el tronco de Navidad, de mermelada, de crema pastelera, que es el clásico brazo de gitano, de crema pastelera. O sea, que es un bizcocho multiusos, digamos, para hacer para una tarta de cumpleaños. Esta era una tarta de cumpleaños. O sea, bueno, pues eso, sirve para todo. Oye, ¿y de quién era el cumple? Vamos a felicitarle.
Este era de Gonzalo. Bueno, pues Gonzalo, un beso grande y qué suerte tenemos que hayas estado de cumple, porque gracias a ti hemos aprendido, bueno, y a Chao, desde luego a ti, a hacer ese brazo de gitano. Nada, la próxima semana más y ya quedaremos para que nos expliques de qué otras cosas podemos rellenar la masa, ¿vale? Sí, ahora eso como además son platos fríos para el verano, es cómodo porque lo haces, lo puedes hacer por la tarde, Lo metes en el frío, claro. Cuando te vas a la playa tal, y cuando vuelves sacas y bueno, comes de maravilla. Qué rico. Bueno, pues ya están Con una colgadas buena ensalada, ya está. Ya están colgadas, decía, en redes sociales, a donde nos vamos a ir ahora mismo, a que nos la repase David Iglesias. Gracias, Chao. De nada, te vas. Un beso, adiós. Son las 2:20 de la tarde y vamos con nuestro repaso a redes. Ya están, ¿verdad? Sí que están las recetas, David. Sí, claro. Muy hombre, buenas, ¿cómo por estás? favor. Muy bien. Bienvenido, ¿eh? Tutto bene. Vale, vale. Estamos. Tú presumiendo aquí de viajes. Bueno, vamos a hacer un repasillo. Venga, vamos a viajar por las redes sociales. Pues sí, porque, bueno, hoy tenemos un día con bastante movimiento en las redes sociales coruñesas porque, bueno, como venimos contando durante el programa, hay bastante parón por la ciudad por esa caravana de transportes y, bueno, en las redes de Radio Coruna podéis ver vídeos y también, por ejemplo, ahora mismo nos etiquetaba Carolina Regueira con la caravana pasando justo debajo hacia el puerto de Oza, así que estamos viendo que va hacia ahí. Pues gracias, Caro, por mencionarnos. ¿Y tenemos más cosillas? Pues sí, tenemos un par de cosillas. Te voy a decir, por ejemplo, Japan Weekend, que, bueno, ya sabes que es ahora el 27 de marzo, y decían, no te pierdas el concurso de karaoke de Japan Weekend en Coruña, que se celebrará ese domingo 27 de marzo a las 2. Ya está ahí, vamos. No queda nada. Dentro de nada. ¿Y tenemos alguna otra cita que nos quieras comentar? Pues sí, mira, para hoy, Estíbaliz Espinosa, que decía, luns 21, Día da Poesía, constelamos no Ágora da Coruña, María Lado, Lucía Aldao, Yolanda Castaño e Emma Couceiro, convidadas e presentadas por Dores Tembrás, ás 8 da tarde. Primavereivos se tal? Pregunta ahí, así que... Bueno, pues ya que mencionas a María Lado y a Lucía Aldao, que estuvieron el viernes por aquí en la sección de música en directo, David, tú no estabas, te lo perdiste, así que te emplazo, como a todos los oyentes, a que recuperes la entrevista en radiocorona.com porque estuvo guay, y ya nos recordaba Lucía Aldao que hoy estaría también de nuevo en el Ágora, pero ya en otro formato, en Prima Letras, pues muy bien acompañada por lo que se ve. Muchísimas gracias, David Iglesias, por ese repasillo. A ti, hasta mañana.
43 minutos pasan ahora de la 1 en nuestro camino hacia las 2 de la tarde. Nos desviamos ahora hasta el Hospital de A Coruña, en el que se está presentando su ampliación, en la que puede ser la última presentación de un proyecto como Feijóo como presidente de la Xunta. Y allí nos espera Pablo Díaz Bouza para contarnos cómo está yendo esa presentación del proyecto. Hola, Pablo. Muy buenas, Teba. Sí, será una de las cuestiones que le tendremos que preguntar al presidente de la Xunta, ¿no? Si lo volveremos a ver por la ciudad o esta es una de sus últimas apariciones públicas en tanto que presidente del gobierno gallego. En cualquier caso, está hablando Feijóo en estos momentos. Nosotros nos hemos salido un momentito de este salón de actos del Hospital de A Coruña. Ha presentado ese proyecto de ampliación, como decías, del CHOAC, un proyecto que tiene prevista una inversión total del entorno de 430 millones de euros por parte de la Xunta. A ellos habría que sumar la inversión también del Concello de A Coruña, otros 26 millones de euros. En este caso estarán destinados a todo lo que va a ser la reordenación de los accesos, unas obras que, como saben los oyentes, que se lo hemos venido contando, ya han empezado, al menos en lo que es la fase 0. El horizonte temporal, el cronograma que maneja la Xunta de Galicia es que hacia 2025 puedan empezarse esas últimas fases, de forma que el hospital, esa ampliación del hospital, estaría terminada de cara a 2028 aproximadamente. Los tiempos, pues, como en cualquier obra pública, y desde luego pues del tamaño que va a ser esta, pues habrá que ir viéndolos. Una ampliación que supondrá duplicar el espacio actual del CHOAC hasta los 255.000 metros cuadrados, pero a lo que hay que añadir un matiz importante. Sí que es una ampliación, pero esta ampliación trae consigo que el hospital materno-infantil se va a cerrar porque todos los servicios se van a trasladar a esta nueva ubicación, a lo que es ahora el CHOAC, y también servicios de oncología que se van a traer aquí. Entonces, bueno, es una ampliación, pero matizada, sabiendo que el materno, por ejemplo, pues todos los servicios que tiene se van a trasladar a este hospital. Y hasta el momento, Pablo... Sí, perdona. Sí, perdona. No, sí. Nada, solo apuntar que ha comentado pues el portavoz, digamos, de las empresas de la UTE encargada de estas obras, que han intentado hacer pues un hospital adaptado sobre todo al terreno, que tuviera el mínimo impacto ambiental posible. En las imágenes hemos visto una de las dudas que queda por resolver, que es qué afección va a haber al entorno. Sabemos que se van a derribar viviendas, lo hemos confirmado pues por las imágenes que han mostrado, sobre todo desde altura, desde la parte de lo que sería una imagen desde arriba. Hemos visto que evidentemente pues hay una afección a todas esas viviendas, sobre todo las que están en la parte trasera del hospital. Lo que queda por confirmar es la cifra, el número concreto, que todavía no se sabe. Te iba a preguntar, Pablo, ¿cómo fue ese momento, la llegada del presidente? Sí, porque tenía, bueno, aparte de la comitiva habitual de medios que vamos con él, tenía aquí también para recibirle un grupo de enfermeros, de médicos, de enfermeras, también de doctoras, que portaban carteles en las que pedían mayor inversión en la sanidad pública, también que se creasen mejores puestos de trabajo para enfermeros, para enfermeras, sobre todo en lo que tiene que ver con las contrataciones, que se fuesen eliminando esos contratos eventuales, esos contratos por días que denuncian, pues son tónica habitual de contratación del Sergas, el recibimiento que ha tenido el presidente de la Xunta, y están ahora mismo también viendo cómo se desarrolla esa presentación del proyecto. Pues con el total de esa presentación te escucharemos en Hora 14 Coruña. Gracias, Pablo. Hasta luego, Teba. Adiós. Lo dijeron en la radio. Y recibimos ya para casi rematar el programa a Antón y a Churi. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal de lunes? Muy bien, fantástico. Me acabo de dar cuenta de que soy viejísimo, tío. Ya, bueno, claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, es que me acabo de dar cuenta, ¿sabes cómo? ¿Sabes? Cuando rellenas un cuestionario de estos de internet, que te van poniendo día de nacimiento, no sé qué edad, y año, y cada vez es más abajo, ¿sabes? Cuando que sale ese scroll de buscar el año en el que naciste, madre mía, que antes hacías un poquito, pero es que ahora ya es para abajo de todo, y tío, ya cuando te pierdes, a lo mejor estás en el scroll y tienes que volver a empezar, es como, no. Sí, terrible. Pues ahí es donde te das cuenta de que ya eres viejo, hombre. Churi. Yo. Hola, Churi. Hola. O sea, entro y me llamáis viejo. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Sección de dinosaurios hoy o qué pasa? Me llamé yo a mí mismo, chaval. ¿Dónde vas?
Ah, bueno. Yo soy un dinosaurio, pero soy un dinosaurio feliz, ¿eh? O sea, Claro. estoy muy... Sí. O sea, encaminado a la destrucción absoluta, pero feliz, claro que sí. Bueno, Churi, Bueno, pues como todos. ¿sabéis que una cosa, ¿sabéis que va a caer un meteorito dentro de poco, no? Sí, hombre. El día 6 del mes que viene. Quedamos, Vamos a morir todos. Vamos a Sí. morir todos. Por eso. Total. Pero quedamos antes para churrasco. Venga. Claro, por eso es lo que te voy a decir. Es necesario hacer una quedada para Estrellas de Galicia y churrasco. Eso es. Muy bien, me encanta la idea. Nos quedamos con eso, Antón. Venga, vamos allá. Hoy me toca a mí. Hoy llevo yo las riendas de esta maravillosa sección que se llama, lo dijeron en la radio. Entonces voy a ligar un poquito este tema de los dinosaurios, porque voy a hablar de conachadas que se pusieron de moda. Es decir, el hombre, la mujer, o sea, el ser humano en general, somos culo veo, culo quiero, ¿no? Y entonces, pues cíclicamente, pues se ponen de moda, pues normalmente juguetes, aunque cada vez menos, todo hay que decirlo, ¿eh? Por ejemplo, las bolas, o las canicas, la peonza, el trompo, el juego de la goma, o el de hacer figuritas con una cuerda con los dedos, o el clavo, el che que le llaman en Coruña, el clavo en Ferrol, o el yo-yo, o las tabas, por ejemplo. Bueno, pues esos no voy a hablar de esos, no. Os voy a hablar más de todo tipo de conachadas que se pusieron de moda. Y cuando digo conachadas, me refiero al ejemplo que habíamos puesto hace unas semanitas, que era los chinos de la suerte, por ejemplo. Exactamente. Eso ya hablamos de él, con lo cual tampoco vamos a hablar hoy. El Tamagotchi. El Tamagotchi. Por Dios. Creo que el Tamagotchi ya habíamos hablado de él. Pero ahora yo me voy a ir un poquito más atrás. A ver. Y nos vamos a ir directamente a un elemento que todos vimos y bueno, tuvimos no, porque los que no teníamos coche, pues era imposible. Hay que hacer un día especial coche, ya lo haremos, pero esta es una de las cosas importantes que había junto con el Papá No Corras, el marquito de Papá No Ya Corras. sé de qué vas a hablar. Del perrito afirmativo. Sí, el perrito afirmativo. ¿Qué es el perrito afirmativo? Pues el perrito afirmativo era un perrito que iba en la parte de atrás en la bandeja y que tenía un muelle en la cabeza y iba poniendo la cabeza de arriba para abajo o de un lado para otro. Pero es que luego lo sustituyeron muchas otras figuras, el Elvis, movimiento de cadera, correcto, el Fari. Es que el coche ya tiene de por sí una sección un día entero. Entonces, lo vamos a dejar un poquito de lado. Pues había unos que eran unos muellecitos, que era un muelle que acababa en una cabecita pequeña y redonda, ¿no os acordáis? Sí, que subía y bajaba constantemente esto. Sí. Bueno, pero bueno, el perrito afirmativo venía también con complementos, ¿eh? Porque el perrito afirmativo siempre iba sobre tapete de ganchillo hecho a medida, ¿eh? Y acompañado también de una cosa muy importante que figuraba en los coches, que era otro tapete de ganchillo que tenía la forma y recubría de un rollo de papel higiénico, como si te entraban ganas de hacer caca en carretera. Era formidable. Era formidable. ¡Ay, qué maravilla, por favor! Claro. Totalmente, tío. Totalmente. Bueno, pues Qué viaje al pasado, Antón, a ver, sí. ¿Cómo? Pues Qué vais a viaje. flipar, porque es que me senté el otro día en una terracita y dije, pues voy a empezar a pensar las conachadas que todos pusimos de moda un poquito. Atención, porque yo creo que está por ahí David, que es el, bueno, pues digamos que es el jovencito, ¿no? Aquí lo tenemos. Que yo creo que ni se enteró de que esto existía. Bueno, él propuso, él nos recordó el Fari, el mundo Fari afirmativo. Ya, bueno, me encanta. Muy moderno. No, atención, estos son las antenas ochenteras que llevábamos en la cabeza. Antenas ochenteras, estas de bolitas. Está loco, lo perdimos. Rollo marcianito. Antón, Sí, que era una diadema. Era una diadema que tenía un muelle para un lado y otro muelle a otro lado a modo de cuernos. No, vale, pero en carnaval. En uno acababa. Yo me acuerdo uno buenísimo que era que tenía en uno el Comecocos y en el otro el Fantasmita, y entonces iba moviendo. Sí. Pero ojo, David, que no era de carnaval, esto se llevaba fuera de la época de carnaval. Se llevaba fuera de la época. Un sábado cualquiera. ¿Cómo que un sábado? Correcto. Un lunes, un martes, un día. Correcto. Un día cualquiera. A ver, esto se adaptó después con el tiempo y empezaron a ponerle, pues imagínate, pequeños penes para despedidas de soltera, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Esto lleva mucho, ¿sabes? Sí, señor. Y eso, estas antenas ochenteras, después, gracias a Eva Nazarre, se puso mucho de moda también los calentines. Los calentines. Ay, qué maravilla, por favor. Pero Antón, tenemos que recordar quién es Eva Nazarre, porque es que hay gente que no sabe nada de esto. Claro. Yo creo que murió, ¿eh?
No, hombre, no. Se metió en No una murió, secta, no y murió lo después todavía. lo dejó, Es verdad, no estuvo murió, en una no, secta. Eso Yo sí creo que es estamos- cierto. No, yo creo que falleció. Que se esta murió, mujer, ¿eh? puede Que ser. no, que pesado, que no. Bueno, que no pero se era una murió, que no se gimnasta, murió. ¿no? Explícalo tú, Teba, explícalo Ay, que no tú. lo sé, yo explico tampoco era una sí, lo gimnasta, yo explico creo. Tú eres muy joven. Lo explico yo, por favor, que me lo sé de A ver. memoria. Hombre, yo también, tío, pero era para Vamos dar a un ver. poquito de chance, Churi, a la juventud, hombre. Esta chica fue nuestra Jane Fonda patria, ¿entiendes? Era una señora que se dedicaba a hacer ejercicios de gimnasia por las mañanas, con el calentín, con el body bien petadito, ¿sabes? Con la malla por debajo, así de distintos colorines, ¿sabes? Y ella súper dicharachera, súper alegre, poniendo temazos y bailando, y todas las mañanas, pues las gentes de España, claro que sí, disfrutaban con esta muchacha un día detrás de otro, y utilizaba ese producto que dice Antón, que es el calentín, que es una media que se puede entender como una especie de bufanda de pierna, pero se utilizaba para hacer deporte, que es curioso esto, ¿no? Efectivamente, es un calcetín gordito, o sea, una especie de calcetín gordito sin calcetín. Es decir, una cosa que va desde el nocello hasta el xionllo, o sea, desde el tobillo hasta la rodilla. Está confirmando David, pero lo puedes decir al aire, que esto ha vuelto, que lo acaba de ver en Italia, que está de modísima. Estuve este fin de semana en Milán y una chica iba con eso y dije yo, joder, Calentines. qué mood 2000. Así que está de vuelta, ¿eh? En 2 meses lo tenemos por las calles de Coruña. Me Bien, encanta. bien. Bueno, genial, vale. joder. Venga, vamos a por otro, Sí, chavales. venga. Venga, que estamos Venga, on va. fire. Sí. Atención, porque esto es un clásico, pero hay que decir que esto empezó con ACDC y no solo ACDC, sino con La Paz, con los hippies La Paz, que fueron las chapitas, las típicas chapitas. Ay, por favor. ¿sabes? Muy que bien. llevaban el simbolito de la paz y ahí empezó todo. Empezó con ese y con la de ACDC, que había gente que no sabía quién era ACDC, pero su Llevaba la chapita chapita. de ACDC en la chupa vaquera no le faltaba. Y después esto en los 90 pasó a la moda pin. Había peña que llevaba el jersey completo de pines y la gorra, la visera llena de pines. Sí. Desde aquí un abrazo a mi hermano Carlos, que mande un beso fuerte. A ver, llegó a ser un poquito de enfermedad, ¿no? Sí. Sí, porque además los pines tenían como la parte de atrás el pendiente, o sea, claro, y eso molestaba en la cabeza, ¿no? Clavaba. Me imagino, Sí, clavaba. claro, totalmente, tío. Venga, no sé cuánto tiempo nos queda. Nos queda para Esteban. uno, para uno. Ah, para unos solo, tío. Uno rápido. Bueno, pues venga, pues voy a Coruña, es que tenía separado aquí. Bueno, esto lo voy a hacer otro día, que lo sepáis. Vale. En Coruña, atención, cositas que se pusieron de moda en Coruña. En Coruña es mucho de moda, ya sabes, es la capital de la moda mundial, ¿no? Oye. Pues se puso de moda, atención, siempre una prenda que fue sudadera. Y el triunfo grande fue de 3 casas. La sudadera de amarras en los 80, la de Soft Elements en los Oh, 90 qué bonita. y la de Sí. Batman en los 2000. Sí. Muy bien, señor, es Pero- cierto. Sí, así señor. fue. Pero todo el precursor de todo esto no fue ni más ni menos perdón, que los lacitos que llevaban todas las niñas de la compañía De lana. esclavas de Santa María del Mar, de lanita, sí. de Don Algodón, Sí, de su tienda sí, de sí, Juan sí. Flores. Bueno, Esto pero vuelve, espera, ¿eh? ojo, porque no, pero un momento, vamos a centrarlo más en Coruña. En Coruña no eran los de Don Algodón, en Coruña eran los de Marta Morodo. ¡Marta Morodo! Por ¡Marta favor, Morodo! Marta Churi! Morodo, firma de referencia coruñesa donde las haya. Que estaba vamos, en Payo Gómez, creo recordar, Marta Morodo. Claro que Todos lo sí, saben, se me todos lo habla- saben, se estos me chicos habla lo en Don saben. Algodón, en Nano, se me habla en Bueno. todo. Quedaos, por favor, con Increíble. esas modas coruñentas que tenemos que volver a ellas porque podemos aportar, ¿eh? Aquí podemos Marta aportar. Morodo, Marta Sí, 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 Morodo. sí, Ay, sí, qué sí. bien, Yo no ay, sé, por o favor, sea, un llamamiento, por favor, que Marta Morodo llame a la radio. Vale. Tenemos que entrevistar a esta muchacha. Y Eva Vale. Nazarre, si también estás por ahí. Ah, mira, que me estuve entrando en la zarra, la pobre, tío. Ay. Que no palmó. se le fue diagnosticada una Ay, pobre. artritis reumatoide grave, Bueno. que es una enfermedad degenerativa y está en silla de ruedas desde el 99. Vale, bueno. O sea que le mandamos un beso muy Eso fuerte y a es. toda la A gente Eva, que claro está que sí. afectada también, que es una putada muy grande. Un beso muy fuerte enorme a para todos vosotros ellos. también. Chao, Chao, chicos, chao, adiós, Marta amigos. Morodo, adiós, Marta Morodo, chao, chao. Adiós, adiós, Chao. adiós. Nos quedamos ahora con la propuesta de la última canción de la semana. Ya sabéis que os la proponemos los lunes y luego David Iglesias lo cuelga en redes para que elijáis. ¿Qué pasa? Que tenemos 2 noticias que nos han arruinado un poco el lunes. Por un lado, a Pablo Díaz Bouza le ha arruinado el lunes que Daddy Yankee lo deja y por eso ha elegido una canción de Daddy Yankee que además viene al pelo.
Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Pablo Díaz Bouza. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Todos los weekends ella sale a vacilar. Mi gata no puede janguear porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Le encanta la gasolina. Pues lo tiene claro, si le gusta la gasolina tal y como está de precio. Bueno, el caso es que esta es la canción de Daddy Yankee, es la propuesta de Pablo, pero ¿qué pasa? Que los chicos de Novedades Carmiña pues también han decidido aparcar de algún modo su carrera, nuestros caprichitos de Santiago, así que es la canción que yo os propongo. Eva Chacón. Es un halago, sé tu caprichito de Santiago. Mami, te duele el pecho. Pues ahora os toca a vosotros decidir y a nosotros nos toca volver mañana por aquí. Hasta entonces, un placer como siempre. Adiós.